Bienvenidos al podcast del Centro Cristiano de Sarchí. Nos alegra tenerte con nosotros. Esperamos que la prédica de esta semana sea una gran bendición para tu vida. Señor, yo oro para que la palabra que se va a exponer en esta mañana, esa semilla quede en el corazón de cada uno de mis hermanos y la mía propia. Señor, oro para que venga a generar el fruto por el cual tú la estás enviando, Dios, a esta iglesia, y que el enemigo no pueda robarla, sino que caiga en buena tierra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, vivimos tiempos muy difíciles, muy complicados, y además necesitamos tener, diría el Chapulín Colorado, las antenitas de vinil bien puestas, porque hay mucha mentira allá afuera, hay mucha cosa que se viste de luz para engañar aún a los escogidos. Y es que, vieras qué curioso, ayer me llevé una sorpresa porque aquí cerca, aquí por llegando a 5 Manzanas, digo esto para que usted analice dónde va. Unas personas están invitando, inclusive a una célula, y dicen, aquí vamos a hacer una célula. Y esto lo digo porque hay muchos en otras iglesias, en otros lugares, que andan de lugar en lugar. Andan en células, andan en congresos, andan en cosas, y a veces no practicamos todo lo que aprendemos en la palabra de Dios. Y es por eso que somos movidos muchas veces por cualquier viento de doctrina. Y escuche, a unas personas de la congregación, perdón, las estaban invitando, inclusive les regalaron un librito para que fueran a la célula que van a comenzar ahí. Cualquiera diría, qué bonito, el Señor y su obra. ¿Y saben qué? Es un grupo sectario de los adventistas de los últimos días, del séptimo día. Entonces te hablan de Dios y te hablan de Jesucristo, igual que cualquier persona de otra, ¿verdad? Como los testigos y de todo. Y muchas veces nosotros pecamos de inocencia o caemos en la cuestión donde decimos, todos los caminos conducen, en este caso no sería Roma, sino al Señor, y no es cierto. Entonces debemos exponernos a la palabra de Dios. Y yo como pastor, de una forma humilde, sin tener ser autoritario, quiero decirle, si usted va a participar en algo, háganoslo saber dónde es que va a ir. Porque si no, al final nosotros somos los que tenemos que ver cómo restauramos y cómo levantamos, porque usted se está exponiendo a algo. Y al final puede ser que sea una doctrina diferente. Y es más, quiero decirle, si usted participa en algunos otros eventos fuera de la iglesia, qué bueno que sea que usted vaya y sea edificado, edificada, pero para que usted ponga por obra eso. Pero muchas veces andamos de lugar en lugar buscando palabras o palabritas, igual que en algunas emisoras dicen, suélteme en una palabrita de bendición. La palabrita de bendición está aquí, mi hermano, lea la palabra. Perdone que hable así, pero es que estamos viviendo tiempos complicados y si no digo esto, al final nos vamos todos a la trampa, decía mi mamá. Pero entonces no andemos buscando palabrita, leamos la palabra y como dijimos el otro día, ¿cómo se escucha la voz de Dios hoy en día? Se escucha como Reina Valera, se escucha como versión internacional, se escucha como tantas versiones de la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios habla todavía a través de la palabra misma de Dios. Entonces, no esté yendo a tantos lugares, no ande buscando, fíjese a ver qué es lo que usted recibe, porque al final eso sí te va a afectar. Y hay personas que a veces son los mismos de ayer, de hoy y de siempre. Se parecen al Señor, no cambia, no hay cambio. Pero es porque no se exponen realmente a la palabra de Dios y no la ponen por obra. Y quiero decirles que estoy muy contento, como decía, de ver a tanta gente sirviendo. Una gente que sirve provoca que la mano de Dios esté con ellos y la unción de Dios les lleve. Y creo que nosotros no estamos aquí por casualidad. Cuando digo nosotros es esta iglesia nació en el corazón de Dios, decíamos hace 8 días, para afectar a Sarchí y más allá de Sarchí. Y usted ha sido puesto en este lugar no como un espectador, sino como parte de lo que Dios está haciendo en este lugar. No importa si usted es chico, si es grande, si es alto, si es feo, si es calvo, si tiene mucho pelo, no importa nada de eso. Si usted se dispone al Señor, Dios le va a usar de una forma extraordinaria, porque Dios toma gente ordinaria como usted y como yo para hacer cosas extraordinarias.
Entonces le dejo esa cápsula ahí, eso no es el mensaje, pero quiero decirle que Dios quiere usarle a usted, pero deje de andar escuchando cosas que no tiene que escuchar y póngase las pilas con Dios, porque Dios quiere manifestar su gloria, quiere manifestar su gloria. Dios no ha cambiado, Dios es el mismo y quiere manifestar su gloria, pero Dios quiere que usted sea parte de eso. Decíamos en el ayuno que estuvo glorioso también. Si usted no ha podido venir a un ayuno los primeros del mes, véngase para un ayuno, una presencia lindísima acá, pero además escuche. ¿Qué hubiese pasado si aquel que estaba postrado en el estanque Bethesda, que tenía, ¿cuántos años dice la Biblia que tenía de estar ahí? O de estar discapacitado, ¿cuántos? 38 años. ¿Qué tal si hubiera pasado que ese hombre ese día se levanta y dice: ay, qué pereza, he ido allá todos estos años y nunca logro bajar, hoy no voy? Y ese día Jesús pasó por ahí. El milagro se lo llevaba ¿a quién? Otro. Quiero decirte, amado, que si usted no lo quiere, otro sí lo quiere. Que Dios mira nuestros corazones. Dios mira nuestro corazón. Si usted no lo hace, otro lo hará. Si usted no viene, otro vendrá. Pero mientras yo viva, decía un canto antiguo, que no me acuerdo muy bien, pero había uno que decía: si yo callo, las piedras cantarán. ¿Usted se acuerda de eso, Marlon? Usted que es menos... No se acuerda. No, nadie se acuerda de ese canto ahora, solo yo soy el más viejo aquí. Pero bueno, hablaba de eso. ¿Saben qué? Yo he entendido que mientras yo pueda hacerlo, lo voy a hacer. Y no voy a dejar que ninguna piedra cante, no voy a dejar que ninguna piedra hable las maravillas de Dios si yo puedo hacerlo. Y te invito a que lo hagas, porque no hay nada más glorioso que ser obediente y hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Amén. Entonces ahora sí vamos a entrar en el tema. Hace unos días quería hacer un pago, porque nosotros los pastores también tenemos que pagar cosas, ¿verdad? Aunque usted no lo crea. Entonces tomé la app, porque ahora todo es mucho electrónico. Yo, si usted me quiere asaltar aquí, no me quita un billete ni un 5 me quita. Yo todo ahora es con tarjeta o con medios electrónicos. Entonces me fui a la app del banco y vieras que le hice 3 veces, y lo que hacía, en vez de abrirme la app, se me cerraba. Y otra vez digo, qué raro. 3 veces lo intenté y no hubo forma de poder ingresar a la plataforma. Entonces me fui a otra plataforma que se llama Play Store, ¿verdad? Que es tienda de juegos, pero ahí también hay algunas apps de libros y otras cosas, ¿verdad? Y que es la que usualmente tienen los bancos y todos para que descarguemos las apps de ellos. Entonces me fui para ahí y vi que esa app del banco necesitaba ser actualizada. Y entonces la actualicé, no duró nada. Y pone abrí, hice el pago y todo me funcionó de la mejor forma. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque usted y yo necesitamos, como dice Romanos capítulo 12, verso 2, ser renovados todo el tiempo. No dice una vez cada año dice esto, sino todo el tiempo. ¿Y cómo nosotros logramos entender cómo renovarnos? Es a través de la palabra de Dios, porque en ella está escrita todas las cosas que necesitamos en el ámbito moral, espiritual, legal, y todas las cosas están escritas aquí. Entonces necesitamos hacer eso. Hoy queremos compartir e iniciar una serie que tiene que ver con el libro de Hebreos. Y es que Hebreos nos muestra a nosotros muchas cosas de cómo Dios que quería hacer, era un reflejo, una sombra de lo que había de venir. Y lo explica el autor de Hebreos, por qué sucedieron las cosas así. Y nosotros hoy, por eso les hablaba de la SAP, yo quisiera que usted, igual que yo, nos renovemos hoy. Es posible que usted se sepa de tapa a tapa la Biblia, el libro de Hebreos lo maneje mejor que aún los mismos sacerdotes de aquel momento, todo lo que dice ahí, las figuras y de todo. Pero hoy necesitamos nosotros aprender nuevamente. Y es algo que hablábamos el sábado en el ayuno, que muchas veces nosotros nos volvemos religiosos porque decimos ya lo sabemos. Y es posible que sí, pero la palabra de Dios no regresa vacía.
La palabra de Dios siempre nos cambia, nos transforma. Es más, le invito para que esta semana usted tome solo un versículo de la Biblia, lo lea mañana lunes, lo vuelva a leer el martes, lo lea el miércoles, jueves, viernes y sábado, y le aseguro que todos los días le va a hablar el versículo, y a veces hasta de formas diferentes, porque la palabra de Dios es viva. ¿Sí me voy a entender? Entonces, hoy no vamos a hacer solamente un estudio, hoy solamente vamos a iniciar una serie, pero abramos nuestro entendimiento a lo que Dios quiere hacer y apreciemos cada cosa que vamos a mencionar hoy aquí como algo glorioso que el Señor pensó, porque el Señor no tiene plan B, el Señor tiene un plan A y Él lo lleva hasta el final de la forma correcta. Nosotros somos los que echamos a perder muchas cosas. Entonces hoy el tema se llama un diseño celestial en medio del campamento. Hebreos capítulo 8 verso 5 dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando él iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme a ¿qué? Al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces Dios le mostró a Moisés toda una forma para hacer las cosas. Por eso le digo que nosotros tenemos que hacer las cosas como Dios dice y no como nos parece. Entonces el tabernáculo no era simplemente una carpa en medio del desierto. El tabernáculo era una predicación visual. Escuchen lo que estoy diciendo. Una predicación visual. Era teología pura en madera, en oro, en lino y en sangre. Era Dios mostrando todo lo que Él quería que se hiciera con una simbología, pero era lo que iba a venir hablando de Jesucristo. Cuando leemos Éxodo, podemos nosotros pensar, amados, yo sé que usted ha leído Éxodo, pero podríamos nosotros pensar, cuando el Señor le da todo a Moisés, qué bárbaro el Señor, más exagerado. Le dijo cuánto tenía que medir cada cosa. ¿Cómo hacerlo? No le dejó nada a la creatividad, todo se lo dijo así. Pero es porque ahí hay algo especial que Dios quiere que lo haga. Y además, necesita Dios que nosotros seamos obedientes. Y en este caso, Moisés le dio medidas exactas de telas. Y aún específicas, colores de telas definidos, materiales costosos. Le dio cada detalle para poder hacer todo lo que iba a hacer en el tabernáculo para adorarlo a Él. Y Moisés cumplió a la letra todo lo que le dijo. Cuando nosotros llegamos a esta epístola de Hebreos, podemos entender algo muy glorioso, que no se trataba de un capricho solamente de Dios o algo decorativo, sino que Dios quería a través de esto hacer un acto profético de lo que había de suceder. Todo esto iba a apuntar a Jesucristo. Pink, que es un escritor, dijo: el tabernáculo es el retrato más completo de Cristo en el Antiguo Testamento. Si lo vemos nada más como algo, un rito religioso, estamos mal. Hoy no vamos a comenzar a compartir temas que tengan que ver con arquitectura antigua, sino que más bien hoy comenzamos un proceso donde vamos a ver progresivamente todo lo que simbolizaba lo que contenía ese tabernáculo. Y como punto número 1, son 4 puntos. Punto número 1, vamos a ver a un Dios, pero no cualquier Dios, es tu Dios, es mi Dios, es el creador de todas las cosas, que decide habitar en medio de nosotros, los seres creados por Él, pero que además gente pecadora. Dios decidiendo estar en medio de nosotros. Éxodo capítulo 25 verso 8 dice: y harán un santuario ¿para quién? Para mí, dice el Señor, y habitaré ¿dónde? En medio de ellos. Y es que aquí observe algo. El Dios trascendental, un Dios que trasciende todas las cosas, un Dios que es independiente, que es superior obviamente y distinto a su creación, quien existe más allá del tiempo, más allá de todo el espacio físico y las leyes, decide acampar en medio del pueblo.
sea, imagínense, es que no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de que Dios es un Dios que quiere arreglar lo que nosotros echamos a perder. Y nosotros echamos a perder las relaciones, echamos a perder lo que Dios nos da muchas veces porque no buscamos sabiduría. Pero Dios dice, ok, esta gente se podía comunicar conmigo así como hacía Adán y Eva, se comunicaban directamente. Pero cometieron un error, diría yo, un horror, y perdieron esa comunicación. Pero Dios siempre ha querido arreglar las cosas para estar cerca de nosotros. Entonces el tabernáculo estaba en el centro del campamento. Diga conmigo, el centro del campamento. Las 12 tribus estaban alrededor de ese tabernáculo. Es decir, Dios estaba en medio. Quiero decirle en esta mañana que Dios no quiere estar a un lado de su vida, que Dios no quiere estar allá lejos de usted. Dios quiere que usted y yo lo tengamos en el centro de nuestro corazón. Aleluya. Dios quiere que usted lo tenga a Él como primero, como su primera prioridad, no como el segundo, el tercero, el cuarto, el que le apaga los fuegos como Marcial, sino que Dios sea nuestra prioridad. Él no estaba distante en una colina, aquí en Sarchí, podríamos hablar allá por Monte Tabor, o allá en la altura, por la cama del indio, cama piedra, perdón. Sino que el Señor estaba en el centro. Y es ahí donde Dios ha querido siempre estar. Hay algo maravilloso aquí que Juan lo dijo tiempo después. Juan capítulo 1, verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra en griego aquí es skeno, que significa que Dios se tabernaculizó. ¿Sí? Es un poco complicado, pero yo tengo que ir despacio, ¿va? Entonces, Dios se hizo hombre, se encarnó para venir y habitar entre nosotros. Entonces, lo que había antes que era un tabernáculo para que Dios habitara, Dios vino a través de Jesucristo y se tabernaculizó para habitar entre nosotros. Vea qué Dios más lindo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Es que estamos hablando de Dios, es que no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del Hijo de Dios que tomó la forma de cualquier pecador como nosotros para ser probado, para ser tentado, para no fallar, pero además para traer salvación a usted y a mí. Y eso es lo maravilloso de todo esto. Entonces, hay una frase que quiero también decirles antes de pasar al punto 2. El tabernáculo no comienza con sacrificios, ahorita lo vamos a ver. El tabernáculo no comienza con sacrificios plenamente, sino que comienza con el deseo de Dios de estar cerca. Así comienza, es decir, usted no puede ofrecer sacrificios, aunque ahorita lo vamos a ver, sin que haya un lugar donde ofrecerlo, sin que haya un lugar donde la presencia de Dios está. ¿Sí me estoy dando a entender en esta mañana? Entonces, nosotros necesitamos entender esto. Dios quiere estar cerca de usted y de mí. Número 2, había una estructura, toda una estructura en el tabernáculo, ¿verdad? Una estructura de 3 espacios, pero esto habla de una realidad espiritual. Entonces, ¿qué contenía el tabernáculo? Tenía 3 áreas progresivas. Ahora, hermanos, se me fue a decirles, porque posiblemente algunos estén preguntando, ¿y por qué el pastor está compartiendo el tabernáculo y todo esto? Estoy compartiendo esto porque ahorita viene lo que le llamamos nosotros la Semana Mayor, y aunque no lo celebramos como la gente allá afuera, hay algo muy precioso en todo esto que sucedió y lo que Jesús vino a hacer, que vamos a celebrar antes de llegar a Semana Santa, para que lo tengamos bien claro y podamos apreciar la obra maravillosa que Jesús hizo. Entonces, el tabernáculo contenía 3 áreas progresivas. Número 1, encontramos un atrio exterior. ¿Qué era un atrio? Eran los corredores, era por donde ingresaba toda la gente. Pero además había un lugar llamado el lugar santo. Pero también había uno que todavía era más santo, se llamaba el lugar santísimo. Y ahorita vamos a ver qué simbolizaba cada cosa. Entonces, esta progresión lo que estaba enseñando era algo muy importante. El acceso a Dios, según el Antiguo Testamento, no era algo muy fácil e inmediato.
Y aquí usted ya me está comprendiendo. Hoy usted puede venir y presentarse delante de Dios. Inmediatamente usted hace clic con Dios directamente sin ninguna intermediación. Pero antes no era así. Hola. Entonces, el atrio estaba en el patio exterior del tabernáculo, como les decía. Era el primer espacio a que llegaba cualquier israelita cuando venía a acercarse a Dios, y nadie podía entrar al lugar santo sin pasar por los atrios. Nadie podía pasarse si no pasaba por los atrios. Los atrios tenían unas cortinas blancas que eran símbolo de justicia, pero también tenían unas columnas, unas bases de bronce, símbolo de juicio. Todo tiene una simbología y una estructura que apunta siempre a Cristo. Dentro del atrio había únicamente esos dos elementos que voy a mencionar: un altar de bronce. El altar de bronce particularmente tenía unos cuernos, 4 cuernos, y era donde se ofrecían los sacrificios. Vamos a ver, día a día la gente venía a ofrecer sacrificios, y una vez al año era el día de Yom Kippur, que era el de expiación, y esa vez, solamente esa vez al año, entraba el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo. Pero entonces la gente venía a ofrecer sacrificios acá y tenía 4 cuernos. Los 4 cuernos simbolizan poder, expiación, simbolizan que también el evangelio y la gracia se reparte para los 4 puntos cardinales. Es decir, ya Dios ahí está representando a través de Jesucristo que la gracia es para todo el mundo, para toda la gente, ¿verdad? Representa eso y apunta directamente a la cruz de Cristo. Y como lo dice Hebreos capítulo 9, verso 22, sin sangre, o sea, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Y es por eso que ahí se tenía que ofrecer sangre, porque alguien tenía que morir. Y ahorita lo vamos a ver. Alguien tenía que morir por el pecado. Alguien tenía que morir por lo que se hizo mal. Dios demandaba justicia y alguien tiene que morir. Y entonces Dios, para que no muriera cualquier persona y pudiéramos tener ese chance, decía que sacrificaran un animalito, un corderito sin mancha, sin defecto alguno, porque simbolizaba al Cordero de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Y eso lo ofrecían ahí, pero también había una fuente de bronce. Era donde los sacerdotes se lavaban antes de entrar al lugar santo. Y saben, hay iglesias católicas que son muy grandes. Y capten que esto era una simbología en aquel momento. Me va a decir a usted, pastor, y vamos a poner una fuente ahora aquí para... No, Jesús ya nos lavó. Hay iglesias católicas que todavía mantienen una pileta cuando usted entra y tienen agua. Ellos dicen que es agua bendita, ¿verdad? Entonces usted entra y toma el agua y se persina y hace ciertas cosas. Eso era un rito. Entonces, después de ofrecer el sacrificio, los sacerdotes tenían que lavarse, porque el agua tipifica la limpieza. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, sacrificio y luego se limpian afuera. Entonces eso tiene y connota un significado especial aquí. El inicio del acercamiento es a través de los atrios. Debe haber arrepentimiento, debe haber justificación y también vamos a tratar el pecado. Dios quería que el pecado se tratara ahí. Pero en términos del libro de Hebreos, el atrio y su sistema solamente era una sombra de lo que había de venir, es decir, de Jesucristo. Jesucristo es la realidad de todo eso. El altar es una prefigura de su sacrificio perfecto, del sacrificio de Cristo. Pero la fuente es una prefigura de la purificación que Jesús hace en usted y en mí. Éxodo 27:9 dice: asimismo harás el atrio del tabernáculo. Es algo que el Señor le está diciendo a Moisés. No era el lugar más íntimo. No era como cuando usted y yo nos vamos y nos postramos. ¿Cuántos se postran delante de Dios y tienen un tiempo sabroso delante de Dios? Nosotros podemos buscar un lugar y postrarnos y poner inclusive una musiquita que nos conecte un poco más con el Señor y derramar nuestra alma y tener un tiempo sabroso delante de Dios, ¿cierto o no? Pero aquí no era el tiempo más íntimo, pero era el lugar por donde todo el mundo tenía que pasar. Era indispensable pasar por ahí. Nadie podía saltárselo. Y es curioso, hoy en las iglesias usted le dice algo a alguien y a veces se van de la iglesia.
Dios guarde en los tiempos bíblicos, vale que estamos bajo la gracia, porque si estuviéramos bajo la ley ya, y yo no sé si estaríamos aquí, todos nos hubiéramos ido ya tal vez, o no existiera Centro Cristiano de Sarchí. El altar de bronce era el primer objeto que usted se iba a encontrar ahí. Estaba en la pura entrada del tabernáculo, era grande, era visible, estaba centrado y nadie podía avanzar sin pasar por ahí. ¿Cuáles eran las características principales? Escuche lo que voy a decir porque aquí tiene mucha simbología. Dice que era hecho de madera de acacia. La acacia era una madera muy fuerte y que comúnmente se encontraba ahí, ¿sí? Pero simboliza en este caso la humanidad, simboliza la humanidad. Y era cubierto en este caso de bronce, que tiene que ver, el bronce habla de justicia. Entonces, madera de acacia, humanidad, y bronce, juicio. Tenía 4 cuernos que ya les expliqué qué querían decir, ¿verdad? Sacrificio, refugio, expiación. Inclusive usted se va a encontrar pasajes donde había gente que corría y se aseaba, se tomaba de los cuernos buscando gracia de Dios, misericordia. ¿Han leído parte de la Biblia donde habían personas que iban y acudían al templo y se tomaban de eso para que no viniera el castigo o no los mataran? Eso simbolizaba también. Y allí se ofrecían todos los sacrificios diarios por el pecado, ¿verdad? Y el bronce simboliza eso, un juicio divino. Ahora, el significado espiritual de esta parte tiene que ver, como dije, expiación, sustitución. Yo quiero decirle que Jesús es el Cordero de Dios que nos sustituyó a usted y a mí, que los que necesitábamos y merecíamos además morir en esa cruz, así de la forma que murió atroz Jesús, era usted, era yo. No, nadie se está gozando en esta noche, en esta mañana. Éramos nosotros los que teníamos que pagar un precio altísimo, usted y yo, morir justificadamente, porque hemos sido malos. ¿Cuántos buenos hay aquí? Todos somos malos, y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice, no hay ni uno solo. Y el mismo Jesús, siendo hombre, dijo, ¿por qué me llaman maestro bueno? Bueno, solo Dios. Y si hay algo bueno en usted, es porque proviene de Dios. Nadie, ninguno de los que estamos aquí tenemos nada bueno. Entonces, sustitución, el maestro, el Cordero de Dios tomó nuestro lugar. Juicio satisfecho, Dios quedó satisfecho. Dios tenía que quedar satisfecho con el sacrificio que se ofrecía ahí. Perdón mediante la sangre, y allí el pecador entendía una verdad que usted y yo tenemos que entender hoy aquí. El pecado, ¿saben cuánto cuesta el pecado? ¿Vida o muerte? No dice Romanos, por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. La paga del pecado es. Y Jesucristo vino a pagar lo que usted y yo no podemos hacer, ni ningún otro ser humano. Entonces, no es barato. La gracia que usted y yo hoy vivimos no es barata. Y nosotros hoy nos quejamos por todo. Enmudeció, no abrió su boca, como oveja al trasquiladero iba Jesús. Ayer Justin decía es que Justin dirigió ayer la parte del estudio bíblico. Y entonces Justin decía, nosotros sí somos incómodos. Si está haciendo mucho calor, ¿cuántos tienen calor hoy? Los demás están fresquiticos, ¿verdad? Está haciendo calor, ¡qué calor! Está frío, ¡ay, qué frío! No llueve, ¡ay, qué seco! Llueve, ¡ay, qué aguacero! No regaña, ¡ay, no regañó! Regaña, ¡ay, qué regañón! Qué incómodos que somos, ¿verdad? Pero Jesús vino a hacer una obra por usted y por mí, y Él enmudeció y se cayó y fue y pagó el precio. Entonces la gracia, lo que quiero decir es, la gracia es algo tan lindo que no merecemos, pero que Él nos lo dio. Aprecie esto que Jesús hizo. Hebreos, como dije, capítulo 9, verso 22 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Cristo es nuestro altar, Cristo es nuestro sacrificio. Charles Spurgeon dijo, en el altar del Calvario, el fuego de justicia cayó sobre ¿quién? Sobre el sustituto. Todo el peso de la ley, todo lo que merecíamos nosotros cayó sobre Jesús. Qué duro. Hace algún tiempo, yo no sé, ¿participaste en un bootcamp? No, tampoco fue.
Yo participé, yo creo que les he dicho que participé en un campamento llamado Bootcamp, que es de tipo militar. Y hay mucha enseñanza que encierra todo lo que se hace ahí, aunque a veces son muchos abusos para uno como ser humano. Pero hay una parte fundamental al final, que a cada uno de los que participamos nos dan como un collar con medallas. Y cada cosa que usted hace incorrecta y que viola las normas y las reglas que dan al puro inicio, le arrancan una medalla, y son 7. Y si usted perdió las 7, sale expulsado. Está descalificado del campamento. Pero además puede afectar a todo el equipo suyo. Entonces, a veces ni siquiera por uno, porque a veces uno dice, no hombre, es a mí. Pero todo el equipo está presionado. Entonces, vieran que empieza uno a perder queriendo o no querer, sin querer queriendo, dijo el chavo, ¿verdad? Pierde las medallas. Y entonces al final, la dinámica es que alguien tiene que pagar el precio por todos los que perdieron medallas, y a veces solo queda uno con las 7 medallas, el menos malo. El menos malo en todo el campamento mantiene las 7 medallas. Y dicen, Marlon tiene las 7 medallas. Marlon, ¿usted estaría dispuesto a ser expulsado de este campamento por todas estas personas? Y no le voy a dar espacio a Marlon que diga sí o no, porque yo sé que él va a decir que sí, ¿correcto? Entonces, Marlon viene y dice que sí. Marlon es el único que va a ser expulsado. Marlon en ese momento está representando ¿a quién? A Jesucristo. Entonces Marlon le decimos póngase en pie, y a todos los pecadores que perdimos medallas le dicen ok, pónganse de pie todos, pero no es que van a aplaudir a Marlon, todo el mundo dele la espalda a Marlon. Entonces Marlon se levanta y Marlon ya se vendió, Marlon dio el collar, las medallas. Y Marlon donde va saliendo posiblemente diga qué injusto es esto, ni siquiera un aplauso, ni la mirada me dieron. ¿Saben qué? Eso es lo que hacemos nosotros con Jesucristo todos los días a veces. Él enmudeció, él se fue. Al final, claro, en el campamento lo que vale la enseñanza, a Marlon no fue que lo expulsamos, Marlon aparece luego otra vez, ¿verdad? Pero lo que queremos hacer ver es que nosotros somos así ingratos con Dios. La gracia vale un precio muy alto. Y nosotros necesitamos entender que Dios castigó a su Hijo Jesús, y lo que se hace en ese campamento fue lo que el Señor hizo con Jesús. El Señor le dio la vuelta, por eso Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es porque el Señor no podía ver todo ese pecado. El Señor es santo, el Señor no podía ver tanta maldad, tanto pecado y además tanto dolor, ver todo eso colgado en un madero por usted y por mí. Y es que toda esta simbología se viene a hacer realidad en Jesucristo. Entonces, por eso Charles Spurgeon, que era un gran predicador, el príncipe de los predicadores, dice, el altar del Calvario, en el altar del Calvario, el fuego de justicia cayó sobre el sustituto. Y en este caso, Jesucristo. Dice que también en Éxodo capítulo 38, verso 2, dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres. Vean qué interesante lo que hay aquí. Yo me imagino que usted lo ha leído y no sé si ha indagado, pero dice, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Eran mujeres que estaban sirviendo, ¿verdad? Estaban mujeres sirviendo ahí. Entonces este versículo es impresionante porque la fuente donde los sacerdotes se lavaban fue hecha también con espejos de esas mujeres que estaban sirviendo ahí ahora. Pasar por aquí no era opcional, como les dije, ¿verdad? Éxodo 30:20 dice, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Vea que estoy explicando un poquito aquí qué simboliza también todo eso, ¿ok? Sacrificio y de todo, después tienen que pasar y lavarse, y no era opcional, era cuestión de vida o muerte. Ahora, los espejos en Egipto y en Medio Oriente eran hechos de bronce pulido. ¿Y cuántos tienen un espejo para ver? Para maquillarse, casi digo pintarse, dijo alguien, se pintan los payasos, ¿verdad? Las mujeres nos maquillamos, ¿verdad que sí? Es correcto, ¿verdad que sí? Aunque algunas yo las he escuchado decir, ay, necesito pintarme todavía. No, maquillarse. Pero entonces, el espejo era hecho de un bronce bien pulido, de tal forma que podía reflejar, ¿qué?
la imagen de la persona que estaba ahí tratando de ver si maquillarse o no sé, ¿verdad? Entonces eso lo usaban bien pulido en el mundo antiguo. Las mujeres, ¿por qué con esos espejos el Señor mandó que se hiciera todo eso? Porque era algo personal. A ver, las mujeres que están hoy aquí, ¿cuántas andan en la barnibolsa un espejo? Miren, las demás no quieren levantar la mano, pero ahí andan en la barnibolsa, sacan de todo. Sí, si hiciéramos un concurso aquí sacan de todo y ganan el concurso además, porque casi siempre andan muy preparados. Entonces andan un espejo. Y entonces si les pidiéramos aquí un espejo, que están dando algo muy personal. Entonces las mujeres ahí que estaban sirviendo dieron un espejo para poder hacer esta parte que estaba en el tabernáculo, algo que reflejaba además que la imagen de las personas. Entonces esto tiene una connotación profética, porque el espejo, ¿qué es lo que hace usted con el espejo? Se refleja, pero se refleja lo interno, solo lo externo, ¿verdad que sí? Solo lo externo. Entonces, el espejo lo que hace es que se vea la parte exterior suya y mía, pero el agua simbolizaba la limpieza interna, y es lo que el Señor hace. Porque ¿cuántos de los que estamos aquí muchas veces nos dicen, ¿cómo está? ¿Qué es lo que decimos todos los ticos? Pura vida. Pero si uno se le acerca y le dice, no, ya, de verdad, ¿cómo está? Bueno, sí, no era que estoy un poco friqueado. Me siento liguista. También. Es decir, pulseándola. Entonces, los espejos reflejaban algo externo, pero el agua, una condición real, el simbolismo de limpieza. Entonces, Hebreos dice 10, capítulo 10, verso 22, dice, lavados los cuerpos con agua ¿qué? Pura. Y Jesús es la fuente. Él es la fuente. Usted no me está copiando en esta mañana. Jesús es la fuente. No hay nada que te pueda limpiar, ni plata, ni iglesia, ni servicio, ni diezmos, ni congresos, nada. Todo es bueno que nosotros participemos, que nos congreguemos, además porque la Biblia dice que debemos congregarnos, es bueno participar, ser gente activa, servir en el ministerio, todo, pero nada de eso te limpia. Solo Jesucristo. Amén. Entonces, esto es de vida o muerte, amados. Esto es de vida o muerte. Número 3. El lugar santo. Ahora sí ya vamos avanzando. Estamos en los atrios, ahora vamos para el lugar santo. El lugar santo era un lugar de comunión y de luz. Al entrar al lugar santo encontramos otros 3 elementos. El primero es el candelabro o la menorá, ¿verdad? Hecho de oro puro, una sola pieza labrada con martillo, 7 brazos, los han visto, ¿verdad? Todos los judíos usan la menorá, ¿verdad? No tenía luz natural, es decir, el lugar donde estaba no entra luz así como nosotros acá, sino que la luz que salía o que alumbraba ahí era la luz que tenía casualmente la menorá, y esto simboliza que realmente es Jesucristo, lo diría así, yo soy la luz del mundo. No una iglesia que se llama así y que además ni testimonio da, y es una secta además, para que no se vayan todas como dije al inicio, mira, la luz del mundo. Jesucristo es la luz del mundo, y la luz venía o provenía de ese candelabro. Sin Cristo, escuche lo que voy a decir aquí, mis amados. ¿Tienen sed? Yo sí porque estoy hablando. Pero escuche, sin Cristo, todo lo que podemos hacer en la iglesia, lo que usted hace inclusive para Dios, sin Cristo, todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, pensemos y hagamos, y todas las obras que podamos hacer y de todo, sin Cristo es religión oscura. Hay oscuridad en todo eso porque Cristo es la luz, Cristo es la que da sentido. Usted puede hacer obras de obras y sin Cristo no funciona nada, todo tiene que ver con Cristo. Cristo es el centro, Cristo es el que hace que todas las cosas funcionen. El aceite acá en la Biblia representa ¿a quién? Al Espíritu Santo. La luz no era humana, la luz se tomaba de más, todo el fuego ese venía de lo que estaba
anterior, se tomaba del fuego de allá para poder encenderla. Pero también había una mesa de los panes que se llamaba la mesa de los panes de la proposición, y eran 12 panes que se cambiaban semana a semana. Era también hecha de madera de acacia, vea qué interesante, pero aquí cambian algunas cosas. Era de madera de acacia cubierta de oro, no de bronce, sino de oro, y sobre ella se colocaban los panes. Ahora, ya dijimos que la acacia representa la humanidad, pero aquí ya no es la humanidad de todos nosotros, sino la humanidad de Cristo. Cristo se hizo hombre, y el oro tiene que ver con la divinidad. Entonces aquí ya estamos viendo algo también simbólico y muy poderoso. Es que esta mesa literalmente significaba el pan de la presencia de Dios. Y quiero decirte, no te afanes, Dios tiene el control de tu vida, Dios es el pan de vida, Dios es tu proveedor, Dios es el que suple, tu trabajo es la fuente o el medio que Dios usa, pero Dios es tu proveedor. Dios es quien te suple, no nadie más. No te mates trabajando, porque al final todo lo que trabajas vas a tener que pagarlo en salud. Porque estoy hablando, hay que trabajar. La Biblia dice que el que no trabaja, que no come además, ¿verdad? Entiéndase bien, porque no, mañana es un montón de gente allá en la calle que el pastor dijo que la Biblia decía que no había que trabajar. No. Hay que trabajar, pero no trabaje de más. No se esclavice. Es que hoy vivimos esclavizados porque tengo que comprarme el último equipo de sonido que está en el guau, ¿verdad? Ahí, o sea, ya nosotros no hay el que suena ahí más o menos, tampoco se conforme con menos, pero aquel compró un equipo, entonces yo tengo que comprarme aquel que y aquel tengo que comprarme uno mayor para que suene mejor, porque ¿qué van a pensar de mí? No se esclavice, porque después tiene que pagar por ese equipo, y de feria lo compran en algunos lugares. Yo entiendo que a veces hay cosas que usamos porque no tenemos, pero lo sacamos 5 años pagando, pasamos pagando algo que valía 300,000, pagamos como 3 millones a 5 años, y dice, no, es que verás qué barato, pago apenas 10,000 por semana. Los que saben de números aquí saben, y póngale a 5 años, se compra como 7 equipos de sonido de esos, o no sé, ¿cierto o no? Y entonces tenemos que trabajar. Dios, diga conmigo, el Señor es mi proveedor, Él es el que provee. Y quiero además decirle, si usted no tiene como principio sembrar en la obra de Dios, hágalo, porque si a usted le está yendo mal en la parte económica, revise cuánto usted está haciendo por la obra de Dios. No estoy manipulando. Estoy diciendo que la Biblia dice, la Biblia no yo, dice que el que siembra escasamente cosecha. Entonces no se queje si usted no tiene cosecha, porque posiblemente, porque también la Biblia dice que Él es el que da semilla. Ay, ¿me está entendiendo? Él es el que da semilla. Si Dios le da semilla, usted se la come, no puede sembrar. Tiro libre. Si Dios le está dando a usted para que siembre, porque la Biblia dice, te bendeciré para que seas ¿qué? Tacaño. Así dice la Biblia. Para que seas de bendición. Entonces no se queje. Si usted no le da al Señor, si usted no está sembrando, no se queje de la cosecha que está teniendo, porque correctamente usted está cosechando lo que está sembrando. Nada. El pastor viene y regañó. No, es que yo quiero que usted sea bendecido también. Yo he sido bendecido. Yo he visto la mano de Dios, y yo cada vez que puedo siembro, y yo cada vez que puedo hago algo. Y no lo digo para que digan, uy, qué carga, tampoco es eso. Es la gracia de Dios, es lo que he aprendido a través del tiempo. Entonces no se trata todo de trabajo, es lo que Dios le dio a usted. Usted es bendecido cuando usted tiene lo que necesita y un poquito más para ser de bendición. No sea buchón. Al final todo se queda aquí. Sea bendecido, pero sea de bendición. Jesús es nuestra provisión. Los 12 panes, yo sé que usted lo sabe, pero lo voy a mencionar, representan las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y esto enseñaba que el pueblo estaba constantemente representado delante de Dios. Vean qué interesante. Ellos no podían ingresar al lugar santo, ni mucho menos al lugar santísimo, porque solo podían entrar la raza sacerdotal, es decir, los levíticos. Pero
Los panes representaban al pueblo, a las tribus, y entonces simbólicamente ellos estaban también ahí delante de Dios. Qué lindo. Y Dios delante de ellos también, y Dios trayendo su presencia y además proveyéndoles todo lo que necesitaban. Esto se cumple cuando Juan dice en capítulo 6, verso 35, yo soy el pan de vida. Diga conmigo, Jesús es el pan de vida. Él es, no hay nada que genere más vida que Jesús mismo. La mesa apuntaba siempre, como dije, a Jesucristo. La provisión espiritual era verdadera, el sustento era eterno. Nuestra representación delante de Dios, según Hebreos capítulo 9, verso 24. El pan se tenía que renovar todas las semanas y Cristo es nuestra provisión permanente. Él es. Pero también antes de entrar, ya voy casi terminando, de verdad que sí, solo me falta un punto más. Y un punto más. El altar del incienso. Ve qué interesante. Vamos en un proceso, y valga progresivo, y ya llegamos, pasamos la mesa de los panes, y ahora nos encontramos con el altar del incienso. ¿Cuántos saben qué significa el altar del incienso? Oiga, pero nada más y nada menos que digamos, de aquí vamos para allá, es donde está la presencia de Dios. Y antes de llegar al lugar santísimo, lo que está aquí es donde está el incienso. ¿Saben qué significa el incienso? Significan nuestras oraciones. Y están ahí, en la pura entrada del Señor. El altar del incienso estaba en el lugar santo, justo delante del velo que separaba, y ahorita les voy a decir del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Era el mueble más cercano a la presencia de Dios, que es lo que les estoy diciendo. Era pequeño, hecho de madera de acacia y cubierto de oro, con 4 cuernos que les dije simbolizan que Dios atiende a todo lado y a todas las personas que le buscan. Clama a mí y yo te responderé. Fue el versículo que usamos hoy antes de comenzar a orar. Dios escucha nuestras oraciones. Allí se quemaba el incienso cada mañana y cada tarde continuamente. Representaba el incienso simboliza la oración que sube delante de Dios. Ustedes han escuchado a alguien decir, ore usted porque a usted Dios sí lo escucha. Rompa el protocolo ahorita, dígale al que está al lado, Dios a usted sí lo escucha. Dígale, que eso se llama gracia. Dígale al que está al lado, Dios te escucha. Ore. ¿Sabe por qué a muchos Dios no los escucha? Les digo, porque no ora. Que los va a escuchar. Esa a mí no me escucha. Ora. No, ¿cómo lo va a escuchar? Decía el jueves yo que se dice que los cristianos, usted y yo, no mentimos, no decimos mentiras, las cantamos. ¿Cuántos han agarrado y dicen? De madrugada, a las 10 de la mañana que usted se levanta, a las 8, hola. Dios sí escucha las oraciones. El altar del incienso dice que esas oraciones están ahí a la puerta del Altísimo y que Él las ve y Él las escucha y Él provee, Él hace en el tiempo de Él y bajo la voluntad de Él. Amén. Dice el Salmo 141, verso 2, suba mi oración delante de ti. Aleluya. Esto es clave. Lo que voy a decir, no hay, y aquí sí puedo decirle que aunque usted ore, no se va a escuchar o no va a subir, no va a pasar del techo, porque la Biblia también lo dice. Esto es clave, no hay oración aceptable sin sacrificio previo. Y el sacrificio puede ser que yo no le esté gritando a la doña,
Hola. ¿No dice la palabra de Dios que nuestras oraciones pueden ser estorbadas y o no escuchadas? Pero eso también aplica para usted, mi hermanita linda, ¿verdad? No piensa que solamente es así, porque si no, entonces todo lo que dice la Biblia, cuando dice el hombre es solo para el hombre, no, pues es para el hombre y para la mujer. Y en el caso también es, ¿sí me voy a entender? Necesitamos nosotros ser conscientes de esto y tenemos que sacrificar muchas cosas, ¿ok? Entonces, esto se cumple en el Señor cuando el Señor dice ahí en Hebreos capítulo 7, verso 25, puede salvar perpetuamente, ¿quién? El Señor, viviendo siempre para interceder por nosotros. Jesús es nuestro intercesor. No hay nadie que interceda por usted y por mí. Ningún santo. Se muere Melanie, todavía no, le falta mucho tiempo porque además quiere casarse con un muchacho, ¿verdad? Que, o sea, hello. Vale. Y unos 60 nietos por lo menos, porque yo quiero... Se muere Melanie. Y es una persona que aquí Dios la usa mucho y que ella ora y hace milagros a través de ella y todo lo que quiera. Se muere. Y yo puedo llegar el otro día a decirle, ay, Santa Melanie, por favor, pídele al Señor Jesucristo, tú que estás tan cerca. ¿Puedo hacerlo? Sí podría hacerlo, si me escucha, pero ella no me escucha. Me escucha ahorita aquí. Pero ya al partir de aquí no. ¿Sabe quién sí me escucha y está cerca de usted? El Señor que habita en usted. Cuando usted recibe a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Solamente hay que orar. Solamente hay que creerle al Señor. Entonces, pero Jesús está ya intercediendo por nosotros en el cielo porque Él escucha nuestras y sus oraciones. Cristo intercede continuamente. Él no solo murió por nosotros, Él es el altar de bronce, vive por nosotros también y a través del altar del incienso. Hebreos 7:25 dice, vive siempre para interceder por quienes, por ellos. ¿Quiénes son ellos? Usted y yo. Y Él está clamando allá por usted y por mí. Y termino con este punto. El lugar santísimo refleja la gloria y la separación. Aquí estaba el arca del pacto, que se conoce como el arca de la alianza. El arca del pacto era un mueble sagrado en el tabernáculo. Estaba en el lugar santísimo. Vea que dijimos primero, donde está toda la prole, eran los atrios. El lugar santo entraban los levitas. Y a este lugar que estamos hablando solamente, únicamente, una vez al año podía entrar el sumo sacerdote, es decir, el gallo más gallo. No estoy hablando de una tienda. El gallo más gallo era el que entraba ahí. Y oiga, era tan rudo el asunto que él tenía que entrar con sus ornamentos que tenían campanitas, sonaban y entraba amarrado. ¿Saben por qué entraba amarrado? Porque era tan santo lo que estaba allá, por eso se llama lugar santísimo, era la presencia de Dios, que si el hombre andaba medio fregado y todo el asunto y caía muerto, nadie más podía entrar a sacarlo, tenían que jalarlo de la cuerda. Si por un rato no se escuchaban las campanitas, decían algo pasó allá adentro. ¡Lo jalamos! Caía acostado. Y nosotros hoy, y digo esto porque para que ustedes vean lo serio que es la santidad, pero usted y yo somos santos por Jesucristo. Pero eso no nos da derecho a nosotros de abusar de la gracia. La gracia es un regalo que usted y yo no merecemos. Pero no nos tomemos la gracia para convertirla en desgracia. Necesitamos entender esta parte. Entonces, estaba en el lugar santísimo y representa el trono mismo de Dios en ese momento, en medio del pueblo. Recuerden que dijimos que estaba en medio del tabernáculo, o sea, más bien en el tabernáculo estaba en medio de toda la ciudad que ellos estaban ahí, en medio. Entonces era una caja de madera de acacia también envuelta, aunque usted no lo crea, ¿en qué? En oro, por dentro y por fuera, con una tapa llamada como propiciatorio, y ya les voy a explicar qué significa esto de una forma breve. Y sobre ella habían dos querubines. ¿Sobre quién? Sobre el propiciatorio. Ahora, ¿qué había dentro del arca según Hebreos capítulo 9, verso 24? Habían
la vara de Aarón que reverdeció. Es decir, como que han visto en las películas que andan como un báculo, ¿verdad? Eso ya muchas veces está seco. Muchas veces está seco eso. Pero dice que esa vara de Aarón reverdeció. Es decir, le empezaron a salir nuevas hojitas y vea qué interesante. Entonces está guardada ahí para que la gente viera y sirviera de testimonio, que además se llama así, el arca del testimonio, que Dios es todopoderoso. Pero había una urna, es decir, una vasijita o no sé, con maná. ¿Qué era maná? El pan del cielo. Entonces estaba la vara de Aarón, el maná de Dios, pero también estaban ahí incluidas las tablas de la ley que Dios le daba a Moisés. Entonces esos elementos representan: uno es la autoridad sacerdotal de Aarón, la provisión divina, hablando del maná, y la ley de Dios. ¿Estaban dónde? Vean qué maravilloso que es esto. Vamos a decir, que Dios me perdone si estoy faltando el respeto, pero este es un cajón. Digamos que aquí está el cajón del arca. Y aquí estaba metida el arca, la vara de Aarón, la hornita con el maná, y además estaba aquí las tablas de la ley. Pero el propiciatorio era la tapa que estaba aquí. Diríamos aquí en Tiquicia la tapa del perol. ¿Qué simboliza esto? Jesucristo está sobre todo. Esto me está copiando. O sea, todo lo que nos condenaba ya y todo lo que nos condena a través de la ley o condenaba al pueblo a través de la ley, todo, Jesús está sobre todo, porque Él es suficiente. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sacerdote. No dice que es un sacerdote conforme, y lo dice en Hebreos, dice conforme al orden de Melquisedec, es decir, no tiene principio ni tiene final. No fue Él el que pagó el precio, porque Él es el Cordero de Dios perfecto, sin mancha, sin mácula delante de Dios. Por eso está encima, no debajo, sino encima. La tapa del arca, llamado propiciatorio, es el lugar de expiación. ¿Y saben qué? Eso significa, propiciatorio significa calmar. Imagínense a alguien demandando justicia. Alguien diciendo, alguien tiene que pagar. Es que no, tiene que pagar porque tiene que pagar. Y viene el Señor y calma la ira de Dios. Pero además no solo la calma, sino que satisface y dice: sí, realmente el precio que usted está pagando es el que me satisface, me llena de satisfacción, pero también apacigua la justicia, es decir, todo fue descargado sobre Él. Allí el sumo sacerdote rociaba sangre solo una vez al año, como les decía. Era el punto donde la ley la ley que condena estaba dentro, como les expliqué ahorita. La sangre que cubre, que era rociada, estaba sobre, es decir, si esto es lo que me condena, ahora viene algo que me justifica y me perdona. ¿Sí me estoy dando a entender en este? O sea, está sobre. La justicia estaba abajo, es decir, está también abajo con las tablas allá diciendo, pero la sangre hablaba arriba diciendo: Él es justo. Dios, Jesús, hoy está diciendo: usted es justa. Pero no es por lo que ella hizo, por lo que ella hizo, por lo que yo hizo, por lo que usted hizo. Somos condenados, pero por lo que Jesús hizo, Dios pide justicia hasta abajo y es condenación para usted y para mí. Pero el precio que Jesús pagó, dice, no dijo Él, tetelestai, pagado es, cancelado es lo que dice Él en la cruz, ya consumado es. Ya todo fue pago. Diga conmigo: todo fue pago, yo soy libre. Pero si ya el Señor te hizo libre, no ibas bajo condenación, amado, amada. Necesitamos nosotros entender todo esto para que podamos vivir nosotros bajo la protección del divino Hijo de Dios y ya no vivir en condenación. Dice Romanos 3, capítulo 3, verso 25, dice que Dios lo puso como ¿qué? Propiciación. ¿A quién? A Jesucristo. Él es
Él es el que pagó todo. Entonces Jesús es el cumplimiento de la ley, es el verdadero maná del cielo, es el sumo sacerdote eterno, el lugar donde la justicia y la misericordia de Dios se encuentran, amados. Es ahí donde converge todo. Todos los ríos que están aquí van hacia el mar. Dicen, miren, ahí es donde converge la gracia y la misericordia de Dios en Jesucristo. Y no importa lo que usted haya hecho, no importa lo que usted va a hacer, lo que importa es lo que Jesús hizo. Busque santidad, busque de Dios, ore al Señor, dedique tiempo al Señor, crezca, madure espiritualmente. Pero quiero decirle que usted ya fue justificado por Jesucristo. Si usted lo recibió como su Señor, como su Salvador, usted no tiene que andar buscando justicia en otro lado, no tiene que andar buscando aprobación de nadie, no tiene que andar buscando cómo justificarse. Pecado es pecado, nada más arrepiéntase, pídale perdón al Señor y vuélvase a Él, y Él es fiel y Él es justo. Dice, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, quien el justo. Tu posición es perfecta delante de Dios. Usted es perfecto porque el Padre ya no te va a ver a ti, va a ver a Jesucristo que está delante suyo. El Señor no te va a ver lleno de pecados, va a ver a Jesucristo y Él nos va a ver como hijos. Por eso dice la palabra de Dios, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a todo aquel que le recibió, le dio el poder, la potestad, el derecho de llamarse hijo de Dios. Pero antes de eso no hay hijo de Dios, solamente hay uno. Pero todos somos llamados hijos de Dios cuando aceptamos a Jesucristo en nuestras vidas como Rey y Señor. Termino. Hebreos 9:24 dice y lo declara, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, dijimos que era una sombra, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros. ¿Se recuerda cuando estudiamos Apocalipsis? Jesús allá haciendo lo que bien sabe hacer por usted y por mí. Y Hebreos 9:7 dice, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Quiero decirle que el sumo sacerdote, el más alto, el de más alto nivel, Jesús, ya entró, ya pasó y se presentó Él a sí mismo por sus pecados, por mis pecados, para presentarnos delante de Dios como justos y santos. Si estuviésemos hoy en el tabernáculo, quiero decirte esto, y lo vamos a ver en los otros capítulos que vamos a ver de esto. Les dije que había una cortina llamada el velo, más o menos 20, 25 metros de alto, más o menos 9, 10 metros de ancho y más o menos de 7 a 10 centímetros de grosor. Dicen que los historiadores que si tomaban ese velo y lo jalaban con caballos no lo podían reventar. Ese velo era el que separaba toda la prole, a usted y a mí, de la presencia de Dios. Y es la importancia de que un día, en una Pascua judía, hace 2000 y tanto de años, Jesucristo vino a morir una sola vez, como enseña el libro de Hebreos, por todo y por todos, para acercarnos al Señor. Y quiero decirles que ese velo se rasgó según la palabra de Dios, de arriba a abajo, solito, no se rasgó solito, ni un ser humano lo rasgó. El Señor lo rasgó de arriba abajo para que entendamos además que es Él el que trae justicia y Él es el que siempre quiere que nosotros nos acerquemos. Y cuando se abrió ese velo de par en par, el acceso que nosotros no podíamos tener, sino quedarnos en los atrios, nosotros tenemos ahora. Por eso la palabra de Dios dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Nadie me está copiando en esta mañana. Nosotros tenemos acceso al Señor por lo que Jesucristo hizo. Y eso es motivo de gozarnos, de alegrarnos. Hoy estamos sentados aquí no porque creemos en una religión, no porque somos religiosos, sino porque la gracia de Jesucristo nos alcanzó.
y que lo que antes era solamente símbolos o sombras, hoy es una realidad, y que debemos amar los tiempos para con Dios. Que hay un tiempo de oración, véngase al tiempo de oración. Que no hay tiempo de oración, ore en su casa. Que usted tiene que santificarse, lavarse nuevamente, vaya, lávese nuevamente si tiene que hacerlo simbólicamente, pero Jesucristo ya te perdonó, ya te santificó. Nada más tenemos que caminar, ser persistentes, creerle siempre al Señor, porque además quiero decirle para terminar esta mañana, el Señor regresa pronto. Y viene por una iglesia sin mancha, una iglesia sin mancha, sin mácula, una iglesia limpia. Viene por una iglesia avivada. Por eso estamos orando en esta iglesia, estamos orando por una iglesia que se despierte, que se caiga, como decíamos hace 8 días, se le caiga como a Pablo aquella venda que tenía, aquellas escamas, que se nos caiga, que no seamos religiosos, que seamos gente que ama al Señor, que se apasiona por Dios, que anhela de su presencia.